Y bueno, recién Macchiné hablaba del tema de esto de que el fondo abrió la posibilidad de algo de plata para planes sociales. Son lo que se proyecta es unos 30.000 millones de pesos. ¿No? Sí, 30.000 millones de pesos. Hay que tener en cuenta la asignación universal por hijo implica unos 80.000 millones de pesos año. Es un número importante que abre una ventanita donde me parece que el gobierno va a tratar de arreglar con los sectores sociales, con los dirigentes sociales, con las decisiones sociales, por un lado, y bueno, va a ser distinta que la conversación que vaya a tener con el sindicalismo, ¿no? Luciano Laspina, buenas noches, gracias por venir, es un gusto. Gracias por la invitación. La búsqueda del acuerdo en torno a lo que se logró con el Fondo Monetario es una tarea prioritaria, obviamente, y también difícil. A ver, primero fue una decisión inteligente. Recién hablábamos de las consecuencias que puede tener sobre la inflación, el crecimiento, la crisis cambiaria que tuvo la Argentina. Y ante esa crisis cambiaria, que tiene como motivo, básicamente, por supuesto, las vulnerabilidades que tenía Argentina desde el primer momento que nos hicimos cargo del gobierno, que es un déficit fiscal que viene de hace muchas décadas con oscilaciones, pero que siempre ha sido un clásico en la Argentina, un déficit de cuenta corriente que también es muy elevado, pero han pasado cosas en el mundo, como la suba de la tasa de interés internacional, la sequía que nos golpeó en particular aquí, y obviamente eso no ayuda precisamente a la credibilidad y al contexto. Entonces, esa corrida cambiaria que hemos tenido es la que genera estas turbulencias, que son las que queremos evitar precisamente con un acuerdo con el fondo, que dé un paraguas, digamos, precisamente para afrontar este escenario de mayor volatilidad global. Y creo que la Argentina ha sido inteligente, ha sido rápido, ha sido astuto de la decisión del presidente de ir al Fondo Monetario cuando quizás otros emergentes también puedan ir a golpear la puerta en el futuro. Y la verdad es que ha sido un programa por un monto realmente impresionante, el más alto que se ha dado, y creo que eso es bueno. Y lo que viene por delante, por eso, justamente eso lo tenés que sustentar con un acuerdo político. Con un acuerdo político, desde ya, que tiene que partir de la base de hablarle a la gente con la verdad, de decirle a la gente que el Estado no puede seguir gastando por arriba de lo que recauda, porque eso se paga o con impuesto a inflación o con deuda, y eso termina o con una devaluación como tuvimos ahora, o con un default como hemos tenido en otras épocas. Sí. Entonces hay que salir de ese círculo vicioso que ha tenido Argentina, y esto se sale corrigiendo las cuentas públicas. Nosotros habíamos elegido el camino del gradualismo, porque hacerlo más rápido podía implicar un golpe para la economía en términos de nivel de actividad, cuando la Argentina venía ya de muchos años de crecimiento muy bajo con el kirchnerismo. Esas condiciones cambiaron, ahora tenemos el respaldo financiero, ese puente del que hablaba José Luis recién, del Fondo Monetario, pero tenemos que ir más rápido en la corrección de las cuentas públicas, precisamente para resolver los problemas y que Argentina vuelva a crecer. Ahora, Laspina, el shock no lo hizo el gobierno, pero el shock lo hizo el mercado. Sí, el shock lo hizo el mercado, como siempre ocurre cuando tenés una vulnerabilidad, cuando cambia el humor en el mundo. Y creo que Argentina era de los países que más estaba en el radar, precisamente porque somos los que más pedíamos al resto del mundo, los que más íbamos a golpear la puerta a Wall Street para pedirle fondos para financiar ese déficit fiscal que financiaba el gradualismo, que financiaba la corrección de las cuentas públicas de una manera gradual en el tiempo. Bueno, ahora tenemos que ir con apoyo del Fondo Monetario, que nos va a dar los dólares que no nos da Wall Street porque subió la tasa americana, a un paso un poco más acelerado. Y eso, por supuesto, le pone, si vos querés, un condimento adicional en lo político, porque hay que sentarse en una gran mesa, como ha dicho el presidente, donde todos los argentinos y todos los dirigentes políticos hablemos con la verdad, donde no podamos seguir repitiendo que no queremos subir el gasto, bajar los impuestos y al mismo tiempo que no haya más deuda, que no haya más inflación. De esa irracionalidad, de esa locura en la que vivió Argentina, porque cuando uno habla con cosas que no tienen consistencia, digamos, cuando dice 2 más 2 es 5, de esos escenarios se sale mal, digamos, y Argentina ha tenido muchas experiencias de eso. Ahora, hablando de recortes, me parece que hay 3 rubros, ¿no? Uno de los recortes es obra pública, el otro recorte es provincias y el otro recorte es subsidios, que es más tarifa, ¿no? O sea, esos 3 recortes necesariamente requieren, me parece, de un acuerdo político, porque de lo contrario va a ser muy duro para el gobierno, pero para la población son 3 noticias difíciles, digo, más allá de lo que pueda
recibir la clase política como los gobernadores o como lo que puede recibir los empresarios del sector ligados al sector servicios, donde pareciera que ahí los recortes de subsidios van a ser fuertes y todo se va a tener que trasladar en aumento de tarifas. A ver, es claro que hay un camino por delante en materia tarifaria que tiene que ver con ir reduciendo los subsidios. Es algo que la verdad que la población lo ha venido entendiendo, más allá de que a nadie le gusta pagar más tarifas, sí, claro, pero hay un entendimiento de que había que salir de esta situación donde Argentina se había quedado sin energía, donde no había producción. Este verano, quizás, según tenemos entendido, volvamos a exportarle gas a Chile durante el verano porque va a empezar. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Esto quizás abre la posibilidad de que el gas empiece a ser más barato en la Argentina, con lo cual podamos tener menos incrementos tarifarios en el futuro, pero para primero poder bajar las tarifas, digamos que es lo que queremos, que las tarifas sean más baratas, tiene que haber energía, que es lo que estamos tratando de lograr como gobierno. Segundo punto, respecto a las obras públicas. Ya lo dijo el presidente, no se van a frenar las obras que están en marcha, en todo caso se pospondrán nuevas obras. Y la verdad que tenemos un récord de obras públicas en el conurbano y en toda la Argentina que están ahora en ejecución y que van a seguir y que se van a terminar. Y van a arrancar las de PPP, que la última licitación fue sumamente exitosa y ahora vienen nuevas que van a incorporar, por ejemplo, el tren a Vaca Muerta, que van a incorporar... Ahora, a los gobernadores peronistas no les va a gustar eso. Bueno, había muchas obras que el gobierno nacional les financiaba a los gobernadores, a las provincias. La verdad es que en el caso de vivienda, por ejemplo, durante muchos años se desvió los fondos de vivienda que iban para la provincia, los gobernadores, las provincias las gastaban en otra cosa y la plata para las viviendas se la terminaba pagando el gobierno nacional. Bueno, hay que sentarse a discutir a ver cómo cofinanciamos esas obras, no necesariamente que se construya menos, sino que las provincias hagan también un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay algo que cambió con la llegada del gobierno del presidente Macri, que es que las provincias que eran estructuralmente deficitarias, ese federalismo del que tanto se hablaba, se predicaba pero no se ejercía en la práctica, ha cambiado. Ahora las provincias reciben cada año 3 puntos adicionales de coparticipación y eso explica que son muy pocas las provincias que el próximo año van a tener déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Lo sintetizo. Las provincias son fiscalmente mucho más fuertes y la nación fiscalmente mucho más débil. Hay que sentarse sobre la mesa y decir, bueno, ahora que se está repartiendo la torta de coparticipación de otra forma, en línea con el fallo de la Corte Suprema, también hay que repartir el cofinanciamiento de las obras que son importantes para la gente. Pero eso en un año electoral es posible, digo, que los gobernadores vayan a ceder parte de sus ingresos de las partidas que han recibido del presupuesto y que han recibido de la coparticipación de impuestos. ¿Será posible en un año electoral como el 2019? Bueno, yo creo que la alternativa es, digamos, volver a la locura, volver al pasado, volver a, digamos, a mentirnos, a que no haya un presupuesto, a que no haya un acuerdo con el fondo y entonces volvamos a las turbulencias cambiarias. Yo creo que el peronismo, sobre todo el peronismo más moderado, el peronismo federal, no va a ser partícipe de esa locura, no va a llevar a la sociedad ahí y lo va a hacer también en beneficio propio, porque la sociedad no toleraría una oposición que vuelve otra vez a poner un palo en la rueda para que se caiga un gobierno no peronista. Y yo creo que en beneficio propio y en beneficio del país vamos a lograr los acuerdos políticos que necesitamos. Luciano, la última, lo mismo que a Machinea. El costo social, el lado social, ¿cómo lo ves? Siempre que hay devaluaciones bruscas en la Argentina, en cualquier parte del mundo, sobre todo en la Argentina, suele tener un impacto en el nivel de actividad, en la inflación. De ahí queremos salir. Yo creo que el acuerdo con el fondo está mal leído por los mercados. Mal leído por los mercados. Sí, yo creo que subieron los bonos, que está bien que suban porque hay más dólares para los bonos, pero también bajó el peso porque se depreció el primer día. Si vos mirás la letra fina del acuerdo, el empoderamiento y el poder de fuego que le da para controlar el tipo de cambio y la inflación al Banco Central es inédito. Ni en la convertibilidad había tanto poder de fuego como el que ahora va a tener el presidente del Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ver el nivel del dólar, hay que ver los que creen que hay que ir a un superdólar que vuelva a generar 50% de pobreza, que genere más inflación, que haga todo el ajuste por las malas. Yo creo que la inflación puede bajar más rápido de lo que creemos a partir del acuerdo con el fondo y creo que también el dólar se va a estabilizar mucho más de lo que creemos
precisamente a partir de este acuerdo que le da una cantidad de municiones al Banco Central como pocas veces hemos visto. Luciano Laspina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya va a estar con nosotros.